Probablemente cuando estás en redes sociales te aparecen muchos videos publicitarios sobre planes personales de retiro, su funcionamiento, sus características, el rendimiento que nos pueden ofrecer, en fin. Inclusive ahí hay varios paradigmas de cara al tema. Sin embargo, creo que antes de poder entender el funcionamiento y el beneficio de contar con un plan personal de retiro, vale la pena preguntarnos por qué es importante contar con uno o para qué lo necesitamos. Quédate unos minutitos y te voy a explicar. Hay dos grandes temas que son muy importantes y que a veces no dimensionamos el impacto que tendrá en nuestro futuro financiero. El primero de ellos es que en el año 2024, de acuerdo con las estadísticas del INEGI, la esperanza de vida en México es a los 75 años, 72 para los hombres y 78 para las mujeres. Y el segundo es que, de acuerdo con la ley del Seguro Social, los mexicanos podemos comenzar nuestra etapa de retiro a los 60 años. De forma conjunta, estos dos temas, ¿qué impacto tienen? Quiere decir que en promedio los mexicanos vamos a pasar durante 15 años, es decir, de los 60 a los 75, viviendo de los ahorros que hayamos generado durante toda nuestra vida laboral. Entonces, te voy a compartir un ejemplo para que tú puedas dimensionar cuánto puedes tener al día de hoy en tu Afore y sobre todo puedas hacer un pronóstico muy sencillo de cuánto podrías tener ahorrado de cara a tu retiro. Para comenzar con este ejercicio, debemos considerar que el IMSS retiene de forma estimada el 6.5% a cada trabajador de su ingreso mensual bruto, esto para poderlo destinar a su Afore para su retiro. Si tú cotizas para el ISSSTE y trabajas para alguna dependencia gubernamental, este ejercicio sin duda también te va a ayudar. Solo debes de considerar que en el caso del ISSSTE se detiene el 11.3% para la misma tarea. Así que sin problema también lo puedes hacer. Vamos a comenzar imaginando una persona que empieza su vida laboral a los 20 años, ya sea para hacer su servicio social o como becario o algo por el estilo. Y durante ese inicio tiene un ingreso mensual, vamos a poner o imaginar, de 9,000 pesos. Después tiene ese ingreso durante 5 años de forma estimada, es decir, a los 25 que ya terminó una licenciatura, puede a lo mejor buscar un incremento. Durante esos primeros 5 años tendría de forma estimada con estos cálculos, es decir, considerando que cada mes se le retiene el 6.5% de su ingreso mensual, tendría aproximadamente 35,100 pesos en su Afore. Ahora bien, a los 25 que ya terminó la licenciatura, quizá tenga un incremento de sueldo y vamos a imaginar que es de 15,000 pesos. Ahora sería de forma anual 180,000 pesos y vamos a suponer que igual durante 5 años tiene este ingreso. Quiere decir que ahora tendría un acumulado parcial de 93,600 pesos. A los 30 años, quizá ya con experiencia o quizá antigüedad en la empresa, algo por el estilo, ya tenga un ingreso de 30,000 pesos en un caso favorable. Vamos a seguir con esta misma tendencia y a los 40 años tiene un ingreso de 40,000 y por último a los 50 tiene un ingreso de 50,000. Ahora, hay un punto muy importante para considerar. Debemos tener en cuenta que este porcentaje que nos detiene el IMSS trabaja sobre el salario base de cotización. Es decir, si tu ingreso está conformado por algún esquema de bonos o compensación variable, en este ejemplo de los 30,000, si de estos 30, 10,000 pesos son en algún tipo de bonos y 20,000 es tu sueldo base, este 6.5% se tomará de tus 20,000. ¿De acuerdo? En este sentido, con esta trayectoria laboral, una persona podría tener en su Afore 1,029,600 pesos. Ahora bien, si imaginemos que una persona decide toda su vida solo mantener su Afore y nunca revisar el tema de un plan personal de retiro, ¿con cuánto se retiraría? Su ahorro sería esta misma cantidad. Para la ley 97 existe ya un concepto que se le llama retiro programado. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente lo que nosotros ahorremos es lo que se va a destinar para nuestra pensión. ¿De acuerdo? Entonces, con este ahorro, si lo dividimos entre el número de años que vamos a vivir, como lo habíamos visto al principio de este video,
que son a los 75 años, es decir, 15 años para recibir pensión, nos estarían dando, tendríamos 5,720 pesos como pensión mensual, lo cual por supuesto sería insuficiente. Entonces, de acuerdo con la ley, pues bueno, la pensión mínima garantizada para la ley 97 es de 7,508 pesos. Esa sería nuestra pensión. Ahora bien, vamos a imaginar un caso en donde, pues bueno, una persona sí intenta llegar a una pensión de acuerdo con sus necesidades. ¿Y cómo es esto? De forma muy sencilla, vamos a tomar como ejemplo este mismo caso, en donde, de acuerdo con sus ingresos, ha tenido un salario promedio de 28,800 pesos. Vamos a utilizar eso como el promedio en el que esa persona gasta. Entonces, si esa persona gasta en promedio esos 28,800, quiere decir que eso debería ser su pensión o sería lo ideal para mantener su estilo de vida. Quiere decir que para poder recibir esta mensualidad durante esos 15 años, debe formar una herencia de 5,184,000. Ese sería su ahorro ideal. Considerando que ya tienen su Afore 1,029,600, por su cuenta o de forma individual debería estar haciendo un ahorro de 4,154,400, que vamos a imaginar una persona que lo inicia a los 30 años debería estar ahorrando de forma anual 138,480 pesos, es decir, 11,540 pesos de forma mensual. Probablemente estarás de acuerdo conmigo en que quizá esta cantidad para muchas personas sea muy alta o esté fuera de alcance. Entonces, obviamente aquí va a entrar mucho los beneficios que te puede ofrecer un plan personal de retiro, como los rendimientos y el impacto del interés compuesto. Pero eso lo estaremos viendo más adelante. Así que con este ejercicio espero que podamos ver que de verdad todos necesitamos un plan personal de retiro, ya que será insuficiente vivir con una pensión como esta. Es importante considerar que esta proyección que acabamos de ver es totalmente estimativa, ya que hay unos factores que determinan o impactan en esta misma proyección. Por ejemplo, el primero es cuál es el rendimiento que me ofrece mi Afore por estar administrando mi dinero, considerar la comisión que va a tomar de mis recursos justo por esta misma tarea, entender la diferencia entre minusvalía y plusvalías, que no es lo mismo que pérdidas y ganancias, y conocer sobre algunos periodos en donde inclusive mi dinero pueda tener minusvalías. Por ejemplo, en la pandemia, todas las Afores estuvieron por debajo de la inflación. Así que sobre estos temas económicos te voy a platicar en un videíto, ¿vale? Pero es importante que los tomemos en cuenta. La intención de este ejercicio, como te mencionaba desde un principio, es que tú puedas darte cuenta en dónde estás parado, hacia dónde va tu retiro y sobre todo, pues bueno, cuál es el alcance que puede tener tu ahorro si mantienes este mismo ritmo o lo incrementas. Así que esto es muy importante también mencionarlo que aplica, o este ejercicio que vimos para la gente que está cotizando, ya sea para el IMSS o para el ISSSTE. Inclusive para la gente que es independiente y que hoy en día pues no cotiza para ninguna de estas dos instituciones, todavía se vuelve mucho más importante, porque si una persona que cotiza tendrá que hacer acciones adicionales para poder llegar a un retiro con solvencia económica, pues una persona independiente todavía lo requiere con mayor necesidad. Así que ojalá te puedas dar el tiempo, unos minutitos para hacer este ejercicio. Te juro que te va a ayudar muchísimo. Y ahora sí, después de que lo realices y veas por qué lo necesitamos, con muchísimo gusto te puede ayudar a entender el funcionamiento del plan personal de retiro y sus características y sobre todo los beneficios que puede tener para ti. Así que si quieres conocer un poquito más, mándame un mensaje y con muchísimo gusto te platico. Nos vemos en la siguiente.